Buenos días, excelentes ponencias, muchas felicidades a todos. Bueno, nosotros como internistas que habitualmente valoramos a los pacientes con hígado graso no alcohólico de primera instancia, siempre nos preguntamos en relación a cuál de los métodos no invasivos pudiera ser el mejor para estos casos. La pregunta sería dirigida tanto al doctor Torre como a la doctora. ¿Habría o estaría indicado en estos pacientes en los cuales se les detecta por ultrasonido esteatosis hepática, estaría indicado hacer tanto métodos serológicos como métodos radiológicos para poder establecer si es un paciente que tiene o no cierto grado de fibrosis asociado al hígado graso no alcohólico? Sí, claro, doctor. La evaluación del hígado, lo que nos pregunta el paciente y establecer esto, creo que debemos de contar con las pruebas de función hepática y con método de imagen. Y aquí los métodos de imagen desde el ultrasonido, sobre todo cuando el depósito de la grasa es mayor, es más sensible que entre observadores se pueda determinar la presencia de grasa. Cuando es menor y cuando las pruebas de función hepática son o mínimas alteraciones, es ahí cuando tenemos algún problema de establecer si tiene o no tiene. Entonces ahí tenemos que asociar a lo que ya teníamos de pruebas de función hepática y un ultrasonido. Los métodos que yo presenté, los métodos no invasivos, es para establecer fibrosis. Y en este contexto hay un gran estudio y una prueba para determinar si hay fibrosis del doctor Angulo. Y se busca en línea y ahí este índice que él desarrolló nos ayuda a saber si tiene fibrosis. Pero regresando a si cuando la cantidad de grasa es poca, ¿qué método nos puede auxiliar? Un gran método que mostró el doctor Aldo puede ser la resonancia, que nos evalúa incluso cantidades más pequeñas de grasa. El otro método también puede ser incluso el FibroScan y ayudarnos un poco. En base a lo que dice César, y es un problema súper común, no es raro que tengan ustedes un paciente en hospital o en urgencias que de repente las enzimas hepáticas se salen de contexto y lo primero que brinca, ¿qué le hago a mi paciente? Sobre un sustento de que tenga esteatosis de base. Lo que dijo la doctora Rosalba en cuanto a los métodos serológicos, totalmente cierto. Son métodos de fibrosis. Si tú buscas ahorrarle costos al paciente, de entrada tienes que decir, bueno, ¿a cuál realmente me voy a un método más agresivo que el ultrasonido? Cuyo ultrasonido es totalmente a juicio de quien lo ve. Para ti puede ser leve, para mí puede ser moderada y para otro puede ser severa en cuanto a la esteatosis, pero no es cuantitativa y no permite evaluar fibrosis, salvo que estés en cirrosis. Entonces, si yo tengo un paciente tal cual y pasa el evento agudo, yo aplicaría los métodos que dice Rosalba y dirías, si mi score serológico me dice que es un paciente con alto riesgo de fibrosis, entonces vete a un cuantitativo no invasivo, dígase imagen, resonancia o elastografía. De los que tienen, te digo, más validez en este momento sigue siendo la elastografía sobre la resonancia con las diferencias que tenemos. Y si me preguntas cuáles son los grupos más estudiados en cuanto a reproducibilidad de lo que estás viendo, es virus C y esteatosis específicamente. Entonces, vete por pasos y sobre lo que vaya saliendo vas justificando el siguiente procedimiento. Ahora, enzimas normales tampoco te descarta daño hepático, eso es bien importante. Tú puedes tener ultrasonido con grasa y enzimas normales y eso no es una tranquilidad. Estamos viendo que es el mismo concepto del virus C que tenía enzimas normales, después de los biopsias ya tienes fibrosis avanzada. Entonces, enzimas normales habrá que ver, dependiendo del contexto metabólico del paciente, si amerita un estudio no invasivo para cuantificar y ver en qué riesgo está. Buenas tardes y gracias por las presentaciones, pero en relación con la elastografía, que es un método que se le ha dado mucho valor últimamente, yo les pediría que nos explicaran qué tan fácilmente se estandariza este procedimiento, porque nos hemos encontrado con mucha frecuencia que en la consulta nos llega un ultrasonido hecho al azar que nos dicen hígado graso o esteatosis hepática.
Y yo creo que los estándares difieren mucho de observador a observador, y en la elastografía, que es un método como más estricto, digamos, también creo que tiene un factor de error importante. Esa es una muy buena pregunta, partiendo de que la elastografía, para empezar, tiene que tener una curva de por lo menos 100 procedimientos. Entonces, la gente que hace eso tuvo que tener su papelito con 100 procedimientos para que se pueda hacer un operador reproducible. Luego, no es raro que mucha gente, por facilidad, en vez de usar la sonda M, utilizan la XL en un paciente que no amerita por tamaño, por peso, porque es más fácil determinar un campo más grande del hígado. Y esos son los parámetros que tenemos que analizar cuando usted tenga en la mano un estudio de elastografía. Y son los puntos que le mencionaba. Tienen que ser sonda XL cuando la masa corporal es arriba de 30. Si usted usó la sonda M en base a masa corporal por abajo de 30, tiene que tener más del 60% de disparos efectivos. Tiene que tener un rango intercuartilar por abajo de 1.5 y una mediana por abajo de 30. Si el paciente no cumple con esos tres parámetros a la hora de analizar usted su estudio, es un estudio mal hecho, aunque sean 10, 15 disparos, porque pueden estar sobreestimando o pueden estar infraevaluando tanto la fibrosis como la estetosis, que es lo que usted tiene de peso para explicarle a su paciente. Entonces, la estandarización es más que nada por la curva de aprendizaje en cuanto a estos procedimientos, para poder tener la facilidad de decir sí puedo hacer el estudio, y que cuando sea el estudio, que esté bien hecho en base a estos parámetros que le estoy mencionando. Yo quisiera agregar, doctor, acaba de tocar un punto muy, muy importante, porque si lo que estamos haciendo aquí, que estamos discutiendo es qué es lo que vamos a hacer a nuestro paciente, y esto le genera costos, ya sea al paciente, a una institución, y de eso vamos a tomar decisiones. Entonces, déjeme comentar que acabo de ver un estudio FibroScan que decía F1, y el paciente me trajo una endoscopía con varices esofágicas grandes y plaquetas de 61,000 y una albúmina de 3. El único estudio que no encajaba en todo esto es el FibroScan con fibrosis 1. Entonces, acaba de mencionar el doctor Aldo, cuando tenemos el estudio, no nos vamos solo a la impresión diagnóstica que diga el médico, incluso un poquito más, en las hojas que nos entregan del estudio FibroScan, hay hasta una imagen donde uno ve cómo fue esa onda, cómo atravesó el hígado, y tiene que ver todos los parámetros que mencionó el doctor, incluso cuántas mediciones se hicieron, porque de eso se hace un promedio, no solamente es uno. Y si se hizo todo en conjunto y está bien, yo diría que ahí fue un error que pudimos haber detectado en este estudio, y que el que lo realizó no lo realizó bien. Lamentablemente este estudio es de los que se hacen aquí en el Distrito Federal. Creo que fue un error del observador haber reportado eso, pero bueno, a eso nos tenemos que enfrentar y saber cómo interpretar el estudio y cómo saber detectar que no está bien realizado. Bien, tenemos una pregunta más breve. Aquí el doctor, por cuestión de tiempo. Sí, adelante, doctor. ¿Qué hay en cuanto a lo práctico? Porque estamos hablando de médicos de primer contacto, inclusive muchos gastroenterólogos que no vemos mucho hígado, sino lo que vemos es pacientes con alteraciones de pruebas de función hepática. Estamos viendo una amplia gama de cosas que se pueden hacer al paciente, pero más bien cuándo se debe de referir, porque eso es la bronca, porque muchísimos no podemos ver, y entonces yo voy a decidir cuál estudio me conviene para el paciente, porque vamos a ver ultrasonidos y pruebas de función hepática básicamente. ¿Cuándo debemos responsabilizarnos y mandarlos con el hepatólogo? Porque aparte, mucha gente puede decir, bueno, pues voy a ponerme a pedir estas pruebas. ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cómo sé si está bien hecha? Si no está bien hecha. ¿Dónde entra la ética en cuándo debe de verlo un especialista? Una respuesta breve, por favor, por cuestión de tiempo. Yo creo que la pregunta de Pepe es muy buena, y es: ultrasonido convencional, buscar datos de hiperporta con lo que hemos mencionado, y buscar con dos métodos no invasivos serológicos en sangre o de computadora, un ARFI y un alpha score. Si con eso predices que tiene un paciente riesgo de progresión de la fibrosis, entonces ya lo mandas y empiezas a hacer toda la cascada de estudios que antes son innecesarios si no tienes un paciente en riesgo.
Yo me regreso mucho más y a mi consulta tengo un paciente que tiene todos los estigmas y que me dice que ya tuvo sangrado, lo derivo. Lo derivo porque puede ser un candidato a trasplante o puede ser a cualquier otro y es ya está descompensado. O bien es un paciente que lo veo y ni siquiera pensaría que tiene un problema hepático y que creo que va a llevar una serie de estudios en las cuales no voy a poder yo establecer, también lo derivo. Sin embargo, creo que como médicos de primer contacto, y sí estamos capacitados para hacer esta evaluación inicial con las pruebas, con ultrasonido, la exploración física, y ahí podemos determinar, y yo mismo sé si tengo, ahí entraría también yo tengo la capacitación y sé hasta dónde lo puedo estudiar y hasta dónde lo debo de derivar, porque es el momento en que yo ya no sé qué hacer. Bien, pues agradecemos los profesores de este módulo, les damos un aplauso por favor.